Bueno, si quisiéramos hacer un examen de lo que acaban de ver, ¿cómo creen que saldrían? Si entendieron todo lo que todo lo que se estuvo hablando. Yo sé que para muchos todos los términos que se estuvieran usando ahorita puede ser que sean nuevos y no tengan idea de qué estamos hablando y digan, yo nunca había escuchado cánones de Dort. Bueno, nunca había escuchado el calvinismo, nunca había escuchado las doctrinas de la gracia, menos de los cánones de Dort. Entonces, mi propósito ahorita es volver a hacer un pequeño resumen de qué es lo que estamos hablando y por qué es importante hoy para nosotros. Quiero nada más mostrarles brevemente las implicaciones de todo esto. Estamos celebrando la Reforma Protestante y la Reforma Protestante inició todo un movimiento que tenía como base lo que ven aquí en las pendones. Entonces, por si tienen duda por qué suena chistoso cómo está escrito ahí, es porque está en latín. Y claro, es que durante la Reforma Protestante estaban usando el latín normalmente para hacer este tipo de resúmenes teológicos, el idioma normal académico. Entonces, el resumen de las 5 solas está aquí. Tienen sola fide, que es sola o solo fe. Fide sería en latín para fe, solo por fe. Sola gratia, está muy cerca el latín, ¿verdad? El español, ¿lo entienden? Solo la gracia de Dios. Luego tenemos solus Christus. Estoy tratando de ir más o menos orden aquí. Solus Christus, solo Cristo. Y sola Scriptura se refiere a ¿qué? Solo la Biblia, las Escrituras. Y por último, soli Deo Gloria, que es solo a Dios la gloria. Entonces, estos 5 principios realmente son los 5 principios fundamentales que separaron a todos estos reformadores, y tienen aquí fotos de diferentes reformadores en diferentes partes de Europa, algunas frases que dijeron. Esos 5 principios son los que realmente separaron a los reformadores de la Iglesia Católica. Era un movimiento que estaba tratando de retar a la Iglesia Católica sobre lo que creía acerca de la salvación. Toda iglesia cristiana, evangélica, que nosotros creemos que son cristianos realmente, deben creer estos principios. Estos principios creemos que no son negociables. No puedes decir, bueno, solo la fe y además otra. Bueno, no dirías solo la fe, ¿verdad? Dirías, es la fe más, o es la gracia y además, o es Cristo y además, o son las Escrituras y además. Y claro, pueden imaginarse cómo la Iglesia Católica tenía ese otro punto que estaba agregando a cada una de estas cosas. Pero el principio principal, que era solo a Dios la gloria, era el que los reformadores creían que si tú crees estas 4, es la única manera en la que realmente estás glorificando a Dios. Si tú no aceptas estos 4 principios, realmente Dios no se lleva la gloria, tú te llevas la gloria. Entonces, lo que hay detrás ahora, y esto es lo que estábamos viendo en la dramatización, y ahora sí llegamos a este otro punto, era cómo es que se manifiestan estos 4 principios, qué es lo que hay detrás de ellos. Por lo menos detrás de especialmente el principio de solo por gracia. Por eso les llamaban las doctrinas de la gracia. Es cómo se manifiesta esta gracia a través de la fe, a través de Cristo, para salvar al ser humano. Y esto que voy a comentarles ahorita, que otra vez es un resumen de lo que acaban de ver. Ahora quiero aclarar una cosa muy importante. Aquí
creemos que no todas las iglesias cristianas estamos de acuerdo. Pero que esa diferencia en lo que creemos sobre estos puntos que les voy a mencionar, que son los que escucharon, no son puntos que definen a la iglesia cristiana en sí como la iglesia cristiana. O sea, lo que escucharon que es el arminianismo, y ahorita les voy a explicar un poquito más qué es el arminianismo, no es en sí algo que hace que inmediatamente digamos no son cristianos. Creemos que están mal, pero no creemos que eso hace que no puedan ser creyentes en Cristo Jesús. Esto sí, solo por Cristo, solo por fe, solo por gracia, solo la Biblia, solo a Dios la gloria, creemos que son principios fundamentales. Pero cuando se trata de lo que hay detrás de esos principios y entender lo que hay detrás de esos principios, la iglesia cristiana ha estado dividida históricamente. Y desde el tiempo de Pablo van a encontrar en Romanos 9 que Pablo anticipa objeciones que la gente tiene a lo que él trata de explicar acerca de la soberanía divina. Y históricamente San Agustín tuvo un debate con Pelagio sobre este tema. E históricamente Martín Lutero tuvo un debate con Erasmo sobre este tema. E históricamente, ahora ya llegamos a los cánones de Dort, llega Calvino y empieza la influencia de Calvino y lo que él escribió en la institución de la religión cristiana, y surge otro personaje que se llama Arminio, y entonces hay un debate entre los seguidores de Arminio y los seguidores de Calvino en cuanto a su teología, en cuanto a su doctrina. Más adelante en la historia tenemos otros dos personajes que probablemente han escuchado: John Wesley, que es fundador de la iglesia metodista, y George Whitefield defendiendo el calvinismo y Wesley defendiendo el arminianismo. Y hasta la fecha estarían sorprendidos de cuántas iglesias cristianas se consideran iglesias arminianas. Entonces sigue siendo un tema divisivo, probablemente el más divisivo de todos. Es donde más hay tensión a veces entre denominaciones y entre cristianos. Entonces quiero resumir para ustedes estos 5 puntos para asegurarme que queden claros qué es lo que creemos sobre estos 5 puntos, y después les voy a dar nada más mis observaciones y advertencias y precauciones para tener en cuenta en cuanto a lo que hablamos de las doctrinas de la gracia y el calvinismo. Número 1, depravación total. Es el primero que escucharon, que tiene que ver con la naturaleza del ser humano. Es el ser humano capaz de elegir a Dios, de querer algo bueno en sí, de buscar a Dios, de anhelar a Dios, de amar su ley, de escoger a Dios. Es el ser humano capaz de eso. Ese es el parte del debate. En el arminianismo dirán, sí, el ser humano existe una gracia general de previnencia que Dios da, de tal manera que hay la capacidad en todo ser humano para escoger a Dios. Y nosotros creemos, no porque nosotros lo creamos, sino porque creemos que la Biblia lo dice, que el ser humano no es capaz, porque tenemos un corazón que tiene una naturaleza pecaminosa que siempre escoge el pecado. Entonces, cuando hablamos de libre albedrío, a veces piensan la gente que es un debate sobre el libre albedrío. No es un debate sobre el libre albedrío. Nosotros creemos que existe el libre albedrío, pero tenemos que definir el libre albedrío. Y definimos el libre albedrío como la libertad de escoger lo que quieres. ¿No lo definirían así? Tú eres libre de escoger lo que tú quieres escoger. Entonces, en ese sentido sí existe el libre albedrío. La pregunta es, ¿qué tan libres somos para escoger? En otras palabras, ¿qué es lo que vamos a escoger? ¿Estamos esclavizados a escoger una cierta cosa? Pues la Biblia dice que sí. Y esa es la razón por la cual
Martín Lutero escribió un libro que se llama La voluntad determinada o la voluntad esclavizada, en la que él explicaba cómo es que nuestra voluntad está esclavizada al pecado, por lo tanto no tenemos en nuestra propia naturaleza la capacidad de escoger a Dios. Y eso es lo que estaba tratando de explicar, y Martín Lutero de hecho dijo, este es el libro más importante que he escrito, y que si quieren escoger un libro para leer mío, lean ese. Y ese está el corazón, al centro del movimiento de la Reforma. Eso es como lo veía Lutero. Entonces tenemos la depravación total como la naturaleza del hombre, en la cual nos pone a todos al mismo nivel. Todos, como dice Romanos 3:23, ¿verdad? No hay nadie que busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, ni aun uno. Todos se desviaron, todos hicieron lo malo. Entonces todos estamos al mismo nivel delante de Dios. Entonces no es que hay unos que por su propia naturaleza tienen la fuerza y la capacidad y la voluntad para poder escoger a Dios. Requiere algo más, algo sobrenatural. Lo cual nos lleva al segundo punto, que es elección incondicional. Elección incondicional, hablando acerca de qué se requiere para que un corazón endurecido por el pecado pueda de hecho amar y buscar a Dios. Requiere la elección del Padre, que escoge desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios 1, y eso ya lo escucharon. Esa elección del Padre es lo que da la capacidad para que una persona pueda escoger a Dios. Entonces, ¿tú escoges a Dios? Sí, tú escoges a Dios. Entonces no estamos debatiendo eso. Tú escoges a Dios. Tú dices, sí, Señor, yo acepto tu evangelio, yo acepto tu mensaje. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué escogiste a Dios? Porque Dios te escogió antes de la fundación del mundo. Ese es el resultado de elección divina. El problema que surge aquí entonces, y me encuentro con esto todo el tiempo, la gente todo el tiempo nos pregunta esto, nos dice, ¿y entonces cómo sé que soy elegido? ¿Qué tal si no soy elegido? ¿Qué tal si yo no soy de los escogidos? ¿Y cuál creen que es la respuesta a esa pregunta? La respuesta es, ¿crees? ¿Crees en Jesús como tu Salvador? No debes de pensar, y porque así ese es el problema, no debes de pensar, me escogió Dios. Esa no es la pregunta. Debes de pensar, creo en el evangelio. Creo en el evangelio como lo más precioso que he escuchado en mi vida, que Cristo murió por mí, que tengo que arrepentirme de mis pecados. ¿Lo creo? Si la respuesta es sí, y esa es la pregunta importante, entonces sé que fui escogido por Dios. Por eso es que este debate sobre la elección, por eso decimos que no tienes que creer estas cosas o entender estas cosas para ser cristiano. Eso es importante que lo aclare. Porque normalmente la mayoría de nosotros, cuando primero creímos, no entendíamos estas cosas. Pero sí, ya éramos creyentes. Entonces en nuestra mente dijimos, sí, yo creía en Dios, yo lo acepté, yo entendí el mensaje de redención, su sacrificio por mí, creo en Él. Y eso es lo único que yo entendía. No entendía lo que había detrás. Y no tienes que entender lo que hay detrás para ser salvo. Pero al ir estudiando la Biblia y al ir entendiendo más acerca de Dios, te va revelando algunas de estas cosas que te muestran por qué es que eres salvo. Y sí hay algunas implicaciones sobre esto que creo que son importantes. Una de las cuales es simplemente el hecho de poder dar la gloria a Dios completamente por la obra y no atribuirnos a nosotros mismos parte del mérito. Pero bueno, eso es nada más para que entiendan cómo es que puedes no entender estas cosas y ser cristiano, o no creer estas cosas y ser cristiano. Creo que es un proceso que Dios hace. Expiación limitada es el tercer punto, y expiación limitada probablemente es el más debatido de los 5. Es donde más he escuchado objeciones. Y cuando yo estaba en el instituto bíblico, me acuerdo que algunos amigos míos decían, yo soy calvinista de 4 puntos. Entonces, y a lo que se refería normalmente cuando decían que eran calvinistas de 4 puntos es
que solo aceptaban 4 de los puntos y este era el que rechazaban. Este es el que ellos decían, no, esto no es cierto. Expiación limitada dice, y ustedes lo escucharon, explicado, no sé si ya todos lo entienden, pero expiación limitada se refiere a que Jesús solamente murió por los escogidos, no por todo el mundo. Ahora pueden entender por qué eso le brinca a muchas personas y dicen, ¿cómo que no murió por todo el mundo? Si Juan 3:16 dice ¿qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo puede ser que si dice que Dios amó todo el mundo, tú digas que no murió por todo el mundo, solo murió por un pequeño grupo de personas? Entonces, bueno, hay muchas cosas, podría hacer todo un sermón sobre esto, pero una de las cosas es primero definir a qué se refiere Juan cuando habla de mundo. Pero más importante, y este es el punto, es entender, a esto se refiere a expiación limitada. Y ustedes pueden ayudarle a alguien que lucha con esto, porque yo entiendo por qué luchan con esto. Pero les digo, a ver, ¿son todos salvos? No. Entonces Jesús no murió por todos, porque su sacrificio solo fue efectivo para algunos. Y si solo es efectivo para algunos, entonces efectivamente solo murió por algunos. El decir que murió por todos, en el mismo sentido, estamos hablando en diferentes sentidos en los cuales Jesús murió por una categoría de personas, ¿entienden? Entonces, nosotros afirmamos que el sacrificio de Jesús es suficiente para todo el mundo, sí, pero no efectivo para todo el mundo. Por lo tanto, la expiación efectivamente solamente fue en la mente de Dios, porque ya conocía a quienes iban a ser salvos. En la mente de Dios, cuando Jesús murió, Él sabía que su sangre estaba siendo derramada solamente por aquellos que iban a creer, porque los que no iban a creer no recibirían la imputación de la justicia de Cristo en su lugar. Entonces no murió por esos, en ese sentido. Ahora, quiere decir que entonces ustedes tienen que ir a andar diciéndole a la gente, bueno, no sé si Cristo murió por ti. No tienen que andar diciendo eso, porque nosotros no sabemos eso. Y no es, otra vez, no es el punto empezar desde ese ángulo. El punto es entender, una vez que has creído y una vez que la invitación se ha hecho a todos, porque es suficiente para todos, entender que solamente se va a aplicar a aquellos que finalmente crean. No sabemos quiénes son. No sabemos quién es esta categoría de personas. Eso es en la mente y en el plan soberano de Dios. Número 4, gracia irresistible. ¿A qué se refiere eso? Significa que cuando la gracia de Dios es manifestada en su poder soberano transformador, como el que habla Ezequiel 36, se revela a nosotros, como lo describe Pablo en 2 Corintios 4, como cuando Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Se hizo la luz. Entonces, eso es lo que hizo en nuestros corazones, así lo dice Pablo. ¿Qué es lo que ejerce el poder? La palabra de Dios. ¿Qué puede hacer un ciego para ver? Nada, más que esperar a que digan, ve. ¿Qué puede hacer un muerto para vivir? O sea, ¿tienes una lista de pasos para seguir si estás muerto para que puedas regresar a la vida? ¿Cuál es el problema? Es que si estás muerto, eres incapaz de responder. Y la gracia irresistible de Dios significa que Dios se revela de tal manera que abre los ojos del corazón y abre el entendimiento de la mente para ver una nueva realidad, que es muy parecido a lo que pasó con Pablo en el camino a Damasco, en el cual él estaba completamente ciego. Él no veía la verdad de la palabra de Dios y del evangelio. Él estaba persiguiendo a los cristianos, pero cuando Dios, a través de Jesucristo, se manifestó a él y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Algo pasó en su interior y en su ser que le reveló una nueva verdad que él no podía resistir.
porque ahora era tan clara y tan evidente que la misma naturaleza de su corazón fue transformada para poder creer. Entonces creemos que la regeneración precede la fe. O sea, que la fe no es el punto de partida, de hecho. Que tu corazón necesita ser regenerado para que tú puedas tener fe. Entonces Dios no está esperando a ver, trata de producir fe en ti. O sea, te estoy esperando a que salga de ti. Dios no dice eso, dice, yo te voy a dar un corazón nuevo. Y una vez que te dé un corazón nuevo, tú tendrás la fe necesaria para poder creer. Y esa fe también es un don de Dios, como dice Efesios 2, 8 al 10. Número 5, la perseverancia de los santos. Y este punto se resume normalmente en una pregunta, que es, ¿se puede perder la salvación? La han escuchado probablemente, ¿no? Mucha gente se pregunta, ¿se puede perder la salvación? ¿Puede alguien genuinamente ser cristiano y en algún momento ya no ser cristiano y ser condenado al infierno, a pesar de haber sido creyente? Y creemos, porque la Biblia lo dice, que la respuesta es no. No puede pasar. Si alguien es genuinamente cristiano, entonces él va a perseverar. Ahora eso hace que surjan muchas preguntas, porque la iglesia cristiana está llena de gente que abandona la fe, que dice, ¿saben qué? Esto no es lo mío, lo del cristianismo no es lo mío, yo me voy a ir a vivir de acuerdo al mundo. Y entonces tenemos una lucha dentro de nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Él hablaba de Cristo, él predicaba el evangelio, él creía, por lo menos eso decía, se bautizó, y ahora vive negando completamente todo lo que dice la Biblia. Y yo, tristemente, les digo que crecí con muchas personas en la iglesia que hoy en día ya no se llamarían a sí mismos cristianos y que han abandonado completamente el camino. Gente de mi propia familia que en algún momento pensábamos que eran creyentes. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo definimos este aspecto de la perseverancia de los santos? Bueno, creemos que lo que dice 1 Juan, capítulo 2, sobre esta verdad es muy reveladora, que es, salieron de entre nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero esto pasa para que se manifieste quiénes son de nosotros, quiénes no son. Es un poco como la parábola del sembrador y la buena tierra. Hay un punto en la vida en la cual se manifiesta realmente cuál es la verdadera raíz, el verdadero tipo de tierra, o sea, el corazón que ha recibido la palabra. Y este punto, si ustedes ven Filipenses 1 también, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es un punto que es sumamente importante para nosotros como cristianos, porque significa que no es nada más donde empezamos que importa, sino donde terminamos. Y es el proceso a través del cual Dios nos lleva que también forma parte de la salvación. Entonces, tú no puedes decir que alguien pierde la salvación. ¿Y saben por qué no? Es muy simple, muy sencillo. Porque la salvación es la salvación de la ira eterna. Eso es la salvación. Entonces, si tú sufres la ira eterna, yo digo, entonces, ¿de qué? ¿Cómo defines salvo? ¿Fuiste salvo alguna vez? ¿Salvo de qué? Si al final fuiste condenado, nunca fuiste salvo. Porque la salvación es del final, de lo que pasa al final. Nunca es una salvación temporal, es una salvación eterna. Por eso la Biblia habla en términos de vida eterna. Y es interesante porque tanto Romanos 8
como todos Romanos, pero Romanos 8 nos muestra cómo la salvación es como una especie de paquete, ¿no? Que empieza con la justificación, pero incluye la santificación y termina en la glorificación. Y si ustedes leen Romanos 6:23, conocen lo que dice Romanos 6:23, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Pero ¿qué dice Romanos 6:22? ¿Saben qué dice Romanos 6:22? Ese nadie se lo sabe. Y no es interesante que de hecho Romanos 6:22 habla de la santificación. Y dice que la santificación es un regalo de Dios. Y que el resultado de la santificación es la vida eterna. Por lo cual significa que tú no puedes tener vida eterna si no eres santificado. Primero tienes que ser justificado, pero después de que eres justificado vas a ser santificado. Y si eres santificado, entonces tendrás vida eterna y serás glorificado. Esa es la cadena que funciona a lo largo del libro de Romanos. Entonces el versículo 23, cuando dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Cuál es esa dádiva? La santificación. Esa es la dádiva de Dios, que es vida eterna. Entonces creo que la perseverancia de los santos es un punto que es muy importante de entender y que nos trae gran claridad a cómo discernir la vida cristiana. Y algo de lo que leía Alfredo hoy en la mañana de 1 Corintios 3 acerca de un cristiano inmaduro, cómo puede ser un cristiano carnal, que describe Pablo ahí en esos versículos, los trato como a carnales, pero cómo eso no puede permanecer así, y si permanece así entonces no eran cristianos. Eso es lo que creemos acerca de esta verdad de la perseverancia de los santos. Entonces nada más les voy a terminar dando una advertencia. Bueno, son como 4 o 5, pero estas son muy importantes porque he visto cómo estas doctrinas han causado divisiones innecesarias y cómo pueden ser mal usadas y cómo pueden generar enfoques incorrectos en la iglesia. Entonces, solo quiero terminar dándoles unos consejos pastorales sobre esto. A lo largo de los años me he visto involucrado obviamente en muchos debates y en muchas cuestiones donde he visto cómo se desarrolla esto. La primera advertencia es: no ames el calvinismo como un fin en sí mismo. Porque estas doctrinas de las que hablamos no son el fin, son un medio. ¿Cuál es el fin? Solo a Dios la gloria, ese es el fin. Entonces no se trata de las doctrinas de la gracia en sí mismas. Entonces yo estaba leyendo y algunas de esas cosas las saqué de un libro que se llama Matando el Calvinismo. Y el libro se llama así, Matando el Calvinismo, porque es una referencia a cómo podemos, el subtítulo dice, cómo puedes matar una teología perfectamente buena. Porque es lo que a veces hacemos, con cosas buenas las arruinamos. Y entonces vemos cómo algunas personas parecen como que ese es el fin es llegar a ser calvinista. Y ese no es el fin es darle la gloria a Dios. Tú puedes ser un calvinista que no da la gloria a Dios de muchas maneras. Y la analogía que estaba en el libro, y eso me gusta porque es una buena analogía, decía que él iba con su familia en el coche y claro, estaba todo empañada el parabrisas y estaba lloviendo, y entonces se dieron cuenta que el paisaje que estaba delante de ellos era hermoso.
Era un paisaje increíble con el sol y las montañas y el cielo. Y no sé si ustedes alguna vez han estado en el coche y han visto algo que dicen, mira cómo se ve, ¿no? El atardecer, se está poniendo el sol. Pero dice que no podían verlo bien porque estaba todo empañado el vidrio. Entonces inmediatamente pues tratan de limpiar el parabrisas y prender el defroster para que todo se desempañe. Y el autor decía, yo no recuerdo que después de que limpiamos todo el parabrisas, le haya dicho a mis hijos, mira qué bonito parabrisas. Mira qué bonito quedó el parabrisas, ¿no les encanta? Y dice, el parabrisas, de hecho, es una analogía de nuestra doctrina. Entre más claro esté el parabrisas, mejor puedes ver lo que está del otro lado. Pero no, el punto no es el parabrisas. O sea, el punto no es nuestra doctrina. El punto es qué es lo que está detrás de esa doctrina, hacia dónde te está llevando esa doctrina. Y la razón por la que queremos tener buena doctrina simplemente es porque queremos tener un parabrisas limpio que nos deje ver mejor. Es lo único. Pero no nos quedamos ahí, no nos quedamos viendo, ay, mira, te faltó una manchita, ¿no? O sea, estamos enfocados en lo que está del otro lado. Y así es como tenemos que ver toda nuestra doctrina como cristianos, como un parabrisas que necesita estar limpio, para entender la gloria de Dios, para entender quién es Dios, y que nos lleve a Dios, a adorar a Dios, a amar a Dios más. Número 2, esa segunda advertencia. No te conviertas en un teólogo en lugar de un discípulo. Y a lo que se refiere esto es que a veces estamos tan enfocados en nuestra teología que se nos olvida cómo es que tenemos que crecer juntos como cristianos en la iglesia de Cristo, como discípulos de Cristo. Y cuánto nos falta por entender y cuánto nos falta por amar a la gente y cómo tratarlos. Entonces no es nada más un ejercicio académico, es un ejercicio del cuerpo de Cristo, de cómo amarse más y cómo servir a Dios mejor. Pero cuando el enfoque se vuelve la teología, esto es parecido al otro punto, cuando el enfoque se vuelve la teología, entonces el discipulado se vuelve algo ausente en la iglesia. Y creo que esa era la advertencia que Jesús le hizo a la iglesia de Éfeso: has olvidado tu primer amor. Tu doctrina está buena, pero tu amor no. Y es muy fácil que una iglesia como la nuestra, seguido nos han dicho eso, es que ustedes son muy intelectuales y es que a ustedes les gusta mucho estudiar y entonces mucha gente se siente a veces intimidada o siente que eso es de lo que se trata esta iglesia. Y no es el caso, no queremos que se trate de eso. Queremos que se trate de amarnos unos a otros como Cristo nos ha amado a nosotros, y que el discipulado sea una realidad natural en la iglesia, y que la teología nuestra teología simplemente sirva para apoyar eso, para impulsar eso a lo largo del camino. Número 3, perdiendo la urgencia del evangelismo. Y esa es la crítica principal de los arminianos hacia los calvinistas. Y es una crítica justa, porque por supuesto, cuando dices Dios nos escogió antes de la fundación del mundo y no depende de nosotros y la gracia de Dios es irresistible, entonces la conclusión lógica es: entonces ¿para qué evangelizamos? ¿Cuál es el punto de salir y evangelizar a la gente si de todas maneras Dios ya los escogió y Dios los va a salvar con o sin mí? Bueno, la razón por la cual no debemos de tener esa perspectiva, y esa es la perspectiva de algo que se llama normalmente hipercalvinismo. Y nosotros no somos hipercalvinistas y no queremos ser hipercalvinistas, porque es abusar del conocimiento de la soberanía de Dios y excusarnos de obedecer a Dios a través de ese conocimiento.
lo cual no tiene sentido. Dios dice, vayan y proclamen el evangelio a todas las naciones. Ese es el mandamiento, obedézcanlo. Entonces, no, ustedes no van a salvar a la gente, por supuesto que no van a salvar a la gente, Dios los va a salvar. Pero siempre va a ser a través de la predicación del evangelio que Dios los va a salvar. Y Dios quiere que tú seas parte de ese proceso. Él se ha gozado en incluirnos en el proceso del evangelismo. Y es un privilegio para nosotros ser parte de eso. Y lo cual nos hace entender que Dios ha ordenado no solamente el fin, sino los medios para llegar a ese fin. ¿Por qué orar si Dios va a hacer lo que Él quiera? Porque el medio es la oración para llegar a ese fin. ¿Por qué evangelizar si Dios va a salvar a quien quiera? Porque el evangelismo es el medio para llegar a ese fin. Y Dios lo ha ordenado así. Y si tú no lo haces, alguien más lo hará, pero es un privilegio que tú lo puedas hacer. Así que gózate en participar, ser parte del plan de Dios para extender su reino en la tierra. Entonces, no dejen de evangelizar. Esa es la lección de eso. Número 4. Y esa es una trampa en la que yo he caído muchas veces. Aprendiendo solo de otros calvinistas. Y eso es muy fácil que suceda porque ya estamos en un círculo en el cual se ha vuelto popular el movimiento reformado, el movimiento calvinista. Y entonces tenemos tantos recursos, y Coalición por el Evangelio es uno de ellos. Se están proveyendo tantos recursos escritos por calvinistas y reformados, que cada vez que vemos a alguien que no está en nuestro círculo, no le hagas mucho caso. Pues ni es calvinista. Y es una trampa muy fácil. O sea, podemos caer en eso tan fácil. Y creo que es triste cuando desechamos todo lo que alguien tiene que decir solamente porque no estamos de acuerdo en algunas cosas con ellos. Uno de esos ejemplos, y se los digo, y yo sé que a muchos no les cae bien que diga esto, pero Rick Warren, Una vida con propósito, aprendí cosas buenas de ese libro y yo lo recomiendo. Yo no tengo problema en recomendarlo. Ahora, a muchos no les gusta que lo recomiende porque es de la iglesia emergente y todo eso, y no nos gusta eso. Bueno, está bien, pero no significa que todo lo que dice está mal, y no significa que no puedes aprender de nada de lo que él dice. Y van a encontrar a lo largo de la historia cristiana y al día de hoy que hay muchos autores y comentaristas que no son calvinistas, que tienen muchas cosas muy buenas que decir. Aún autores y teólogos católicos, puedo decir, que podríamos aprender cosas de ellos. Y no significa que cuando los lees y los estudias estás de acuerdo con lo que dicen, estás discerniendo estas cosas, estás diciendo yo no estoy de acuerdo con esto, pero sí estoy de acuerdo con esto. Requiere mucho estudio de la palabra para poder hacer eso. Y tenemos que tener cuidado, y por eso es que en la librería sí filtramos mucho lo que traemos, porque no queremos que vender un libro que solo 10% sea bueno y el otro 90% no, lo cual hay muchos libros que así son. Queremos que sea al revés, 90% sea bueno y a lo mejor 10% no. Pero requiere estudio de la palabra. Ustedes tienen que estudiar la palabra y poder discernir qué partes son bíblicas y qué partes no. No hay ningún autor infalible. No hay ninguno que va a estar bien todo el tiempo en todo lo que diga. Entonces, ustedes tienen que discernir esas cosas. Tienen que decir, no, pues esto no es bíblico. No les digo que saquen porcentajes de, bueno, entonces necesito escuchar 40% de arminianos y 60% de calvinistas. No. Y yo no lo hago así, no es un porcentaje así. Pero sí soy muy lento para rechazar cosas inmediatamente solo porque caen dentro de una categoría en la cual no estoy completamente de acuerdo en todo lo que dicen. Yo tengo amigos, muchos amigos muy queridos que son arminianos, y he tenido pláticas con ellos. Me han invitado a iglesias metodistas a predicar, y como ustedes saben, las iglesias metodistas son arminianas, y predico sobre la soberanía de Dios y nadie me dice nada. Pero no me presento diciendo hola, soy Natán Díaz, soy calvinista,
Porque si hiciera eso, entonces ya no me volverían a invitar. Pero una vez sí me tocó un pastor metodista que me dijo: oiga, hermano, después de que ya había predicado en su iglesia, me dice: oiga, hermano, usted es calvinista, ¿verdad? Le dije: sí, sí. Pero le dije: pero qué bueno que estamos teniendo esta conversación, ¿no? Que yo estoy predicando en su iglesia y que podemos hablar de estas cosas y no nos estamos peleando. No, sí, hermano, no, qué bueno, qué bueno. Que no me han vuelto a invitar, pero por lo menos por el momento pareció muy amigable la conversación y estaba contento. Entonces, creo que sí es importante que aprendamos cómo convivir con otros y cómo aprender de otros en el proceso. ¿Podemos discutir temas teológicos y diferir en temas teológicos? Sí, pero hagámoslo, y este es mi último punto. Y muchas veces se pueden encontrar artículos sobre esto en Coalición y en otros lugares. La ironía de todo esto, ¿no? O sea, hablamos de que son las doctrinas de la gracia, y sin embargo hablamos de doctrinas de la gracia, y he visto tanto, especialmente en Facebook. Es el peor lugar para discutir teología a veces. He visto tantas personas que defienden las doctrinas de la gracia sin gracia, lo cual es una contradicción, creo yo, ¿no? Se enojan tanto, se insultan tanto unos a otros. No, es que eres un hereje, es que tú no sabes lo que estás diciendo, te vas a ir al infierno, ¿cómo puede ser? Y se burlan y hacen memes sobre cada quien, ¿no? Hay memes arminianos sobre los calvinistas y memes calvinistas sobre los arminianos, y así se la pasan, burlándose unos de otros o atacándose unos a otros. Y yo creo que los que creemos en las doctrinas de la gracia tendríamos que ser los primeros en saber cómo mostrar gracia a alguien que no está de acuerdo con nosotros, ¿no es cierto? A ver, si no depende de ti, y si no es que Dios me eligió porque soy mejor, entonces ¿cómo es que yo me enojo contigo por no entender las cosas como yo las entiendo? ¿No es irónico? O sea, a ver, tranquilo. Yo entiendo por qué no estás de acuerdo conmigo, porque de hecho tiene sentido lo que crees, tú arminiano. Humanamente yo entiendo tu pensamiento, yo entiendo por qué te cuesta trabajo decir: es que yo soy el que escoge a Dios, es que Jesús sí murió por todo el mundo, es que alguien sí puede perder la salvación. Puedes tener un diálogo con alguien sin enojarte sobre esos temas y entender por qué lo están diciendo. Y a veces, les voy a decir una cosa, a veces nada más son cuestión de definiciones, simplemente a veces sí estamos de acuerdo, nada más que las palabras y las definiciones que estamos usando, tenemos diferentes maneras de definirlas, y por lo tanto parece que estamos en contradicción. Pero a veces si te sientas con alguien y dices: a ver, dices que se pierde la salvación, dime a qué te refieres cuando dices salvación, porque a lo mejor estoy de acuerdo contigo. Si a lo que te refieres con salvación es alguien que alguna vez profesó ser cristiano, estuvo en la iglesia cristiana, puede perderse al final, estoy de acuerdo. No, pues sí, eso es de acuerdo. Bueno, entonces estamos de acuerdo. Nada más que yo no digo se pierde la salvación, porque mi definición de salvación es diferente a la tuya. Entonces pueden entender cómo se puede desarrollar un diálogo tratando de entender cómo otros entienden las cosas y mostrando gracia sobre esas cosas, mostrando gracia genuinamente. Miren, mis autores calvinistas preferidos, algunos ya saben quiénes son, pero el primero es John Piper, y él explica su lucha que tuvo con el calvinismo. Cuando él estaba en el seminario, él odiaba que hablaran de eso, de la predestinación y del calvinismo, le chocaba. Y él retaba a su maestro, así en la cara, le decía: a ver, ¿quién tira esta pluma? ¿Dios o yo? Yo la tiré. ¿Eso no fue Dios? Imagínense ser su maestro de él. Pero años después de estar estudiando la Biblia, dice: creo que esto es cierto. No me gustaba, pero ahora empiezo a entender lo hermoso de estas doctrinas, y ahora entiendo cómo afectan mi vida y cómo me transforman. Y
fue un proceso a través del cual pasó. R.C. Sproul, que es el otro que iba a mencionar, también un libro que tiene que se llama Escogidos por Dios, que habla sobre la predestinación y la elección soberana de Dios. Él pasó 2 años en el seminario luchando contra sus profesores sobre estas doctrinas, diciendo no lo acepto, no lo creo. Y un día, no, sí, creo que sí. Y ese es el proceso, tenemos que ser pacientes. Ahora, en esta iglesia creo no ha habido mucha lucha con esto, y parte de la razón, creo, es porque tenemos toda la vida enseñando esto, y entonces a nadie le sorprende que esté hablando de esta manera desde el frente. Pero en muchas otras iglesias sí ha causado grandes divisiones y grandes tensiones entre los miembros de la iglesia, y yo lo he vivido. Yo me acuerdo, estaba yendo a una iglesia en Chicago por un tiempo, cuando estaba en el Instituto Bíblico, una iglesia de los hermanos, por cierto, y ellos habían invitado a un profesor del seminario bíblico de Maús y predicó sobre Romanos 9 y explicó la predestinación y la elección incondicional de Dios, y él fue invitado por la iglesia, y el siguiente domingo uno de los ancianos se paró y predicó todo lo contrario. Dijo, estas son todas las razones por las cuales el profesor estaba equivocado. Desde el púlpito, haciendo un debate abierto sobre este tema. Y he visto cómo ha dividido iglesias y cómo ha creado tantas cosas y denominaciones también. Entonces, por eso era para mí importante que al hablar de los cánones de Dort, primero pudiéramos ver si estas son doctrinas importantes, si estas son doctrinas preciosas, si son doctrinas que creemos como iglesia, pero al mismo tiempo son doctrinas que se pueden convertir en ídolos si se vuelven el fin en sí mismos, y cómo es que podemos mal usarlas en muchos sentidos para no mostrar amor hacia otras personas y para crear división en vez de unidad. Y entonces era importante para mí explicarles esto y exhortarlos para que esto sea una bendición en su vida, no un problema. Y yo sé que para algunos en su mente van a luchar con esto. Si es la primera vez que están escuchando esto explicado de esta manera, a lo mejor va a crear tensión y van a decir, híjole, no sé si lo creo, no sé si lo entiendo, y no me cuesta trabajo, entonces cómo funciona, entonces soy salvo, y empiezan a surgir cosas. Está bien. Vamos a recorrer este proceso juntos. Yo no tengo problema con que tengan una lucha intelectual o emocional o espiritual con estos temas. Yo tengo toda la confianza en que la palabra de Dios, al ser estudiada como está escrita, solita va a revelar estas verdades, y en su debido tiempo Dios hará que las puedan ver de alguna manera u otra. Entonces no estoy preocupado, no estoy aquí para nada más convencerlos, simplemente estoy aquí para animarlos a que hagamos este viaje y este proceso juntos. Así que vamos a orar, dar gracias a Dios por este tiempo. Padre, gracias por la bendición que nos das de ser tus hijos. Gracias porque hemos sido escogidos por ti para salvación, y te damos solo a ti la gloria, porque la salvación es de ti. Y queremos, Señor, que todas estas doctrinas en nuestros corazones florezcan de tal manera que nos transformen para darte a ti la gloria y para confiar en tu soberanía en toda situación, para saber, Señor, que no depende de nosotros, sino de la obra que tú haces en nosotros, y que podamos seguir confiadamente hacia la meta, que es la gran comisión, el avance de tu reino en la tierra, porque tú estás detrás de tu iglesia. Por eso no fallará, por eso prevalecerá, porque tú eres el dueño de este universo, el rey soberano de todas las cosas, que logras lo que tú te propones. No hay nada que tú quieras hacer que no puedas hacer. Y por lo tanto sabemos perfectamente que nuestras vidas están en tus manos y estamos seguros en ti. En nombre de Cristo Jesús.